Ponele H. Vamos a charlar en minutitos, en segundos nada más, con el senador nacional Eduardo Vizqui, a quien ya lo tenemos ahí, ¿no? Está casi todo listo. Senador Eduardo Vizqui, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día Mario, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, estamos bien y bueno, gracias por acceder a esta entrevista. ¿Dónde estás ahora? ¿En Corrientes? En Corriente Capital, en Corriente Bien, Capital. bien, entonces estamos más cerca de lo que creíamos, ¿no? El viernes estuviste en la ciudad de Córdoba acompañando al gobernador, te vimos ahí en la tele con Camau y ¿cuál fue, o sea, qué conclusión podés sacar de esa reunión, Peteco? Bueno, la reunión fue en función de un lugar como es la rural de Río Cuarto, una potencia industrial y de desarrollo productivo de Córdoba, donde decidieron juntarse 4 gobernadores, el de Santa Fe, el de Córdoba, el de Jujuy, el de Corrientes, y eso creo que tuvo un impacto nacional, fundamentalmente porque a partir de ahí también se habló de la construcción de un espacio político que se llama Provincias Unidas, a los efectos de poder lograr que a nivel nacional se pueda pensar en el federalismo. Eh, Realmente ha sido una muy buena reunión, se habló mucho de cómo lograr generar un espacio que permita tener en cuenta fundamentalmente el desarrollo productivo, en la generación de fuentes de trabajo, la economía para el desarrollo fundamentalmente. Y me parece que es un espacio que está concitando una atención y fundamentalmente de muchos que están un poco cansados de los extremos en este país y buscando algo que le permita pensar en un federalismo más auténtico, ¿no? Ujú. Bien, y esa posición, digamos, del gobernador Gustavo Valdés, digamos que marca la diferencia y es un punto de referencia también de otros mandatarios, ¿no? O sea, como que el gobernador habla por Corrientes, marca la posición de la provincia de Corrientes en cuanto a la relación con el gobierno nacional, que es, digamos, parecida a la de otras provincias, ¿no? Digamos que quedan claro que los gobernadores no están reclamando una plata, el ATN, sino que la atención de un gobierno federal que debería estar, digamos, atento a las necesidades de todo el país y de todas las provincias. Exactamente, no vemos un rumbo o por lo menos una política pública del gobierno nacional que tenga presente el federalismo y presente el desarrollo productivo de las microregiones, o de las regiones del norte al menos, y además el impacto que tiene esto de seguir con retenciones muy fuertes en el país para sostener un Estado que hoy directamente no da respuesta, digamos, ¿no? Porque en definitiva, fíjense lo que pasó en Paso de los Libres, si el gobierno provincial no repara la ruta de acceso a la ciudad, el gobierno nacional no se hace cargo. Ahora reclamando también el tema del puente internacional, a ver si lo podemos reparar del gobierno de la provincia, donde el gobierno nacional dijo que iba a mandar los fondos para los materiales, al menos de ese proyecto, y sin embargo ni siquiera eso hemos recibido. Bueno, Ujú. estas son las cosas que necesitamos recomponer, porque yo tengo claro de que un gobierno nacional, que es una intelequia, ¿no?, que fue creada por las provincias son las antiguas, y en un momento se pusieron de acuerdo para crear un Estado nacional. Ese Estado nacional hoy parece ser como que es la antinomia de las provincias y pretende fortalecerse solamente él, a veces a cuenta también o en detrimento de las provincias. Por eso es importante que podamos lograr un entendimiento mejor. Nadie está en contra de nada, nadie está, más que nada estamos a favor del país, y la idea es que este encuentro, estas reuniones, permitan aportar a políticas públicas nacionales. El gobernador tuvo conceptos muy fuertes. Estábamos pasando hace un rato una entrevista que le hizo Maxi Montenegro en su canal de streaming
Y hablaba de chupamedias, de alcahuetes, o sea que no son esos los gobernadores de Provincias Unidas que no tienen esa visión de la cosa, sino que quieren ir a una reunión donde no sea solamente para la foto, sino que tenga resultados positivos para las provincias, pero a la vez el gobierno nacional, Peteco, llama al gobernador del Chaco, Esdero, a una reunión como, digamos, no dándole mucho artículo a esta reunión del viernes, pero sí priorizando a los que le permitieron en su momento pintar la provincia de violeta, ¿no? Como se dice. Bueno, yo creo que el gobierno fue por lo más fácil, que es convocar a los gobernadores que han hecho acuerdos electorales con el gobierno nacional, y en vez de empezar tal vez por lo más difícil, que es hablar con los que no tienen acuerdo, digamos, ¿no? Para ver si pues, se puede lograr un entendimiento para mediano y largo plazo. Pero bueno, no está mal, yo creo que está bien que convoque a todos, y el próximo paso va a ser convocar a otros gobernadores y dirigentes para poder lograr un entendimiento y discutir políticas públicas. A lo mejor, mira, yo estoy esperanzado en que hoy tengamos un presupuesto, que lo podamos debatir y que ahí se pueda mirar un poco el futuro de la Argentina, y ese futuro lo podamos discutir entre todos. Por ahí lo veo con un sentido muy autoritario por parte de algunos funcionarios nacionales que dicen el presupuesto lo ponemos nosotros y nosotros somos los que administramos, por eso vamos a decidir. El presupuesto es la ley de leyes, que además necesita ser aprobado por el Congreso, y por algo debe ser revisado por el Congreso, que justamente le va a dar la posibilidad de que en su aprobación sea la ley madre para poder avanzar en las políticas públicas. Entonces, esa es la discusión más importante que vamos a tener de acá a fin de año para definir los próximos años del país. Y ahí donde nosotros defendemos nuestra provincia, donde defendemos las instituciones, y fundamentalmente lo que queremos es un país integrado. Podemos renunciar a veces a algunas cosas siempre y cuando sea en la grandeza del país, pero no necesariamente vamos a renunciar cuando no vemos que dentro del esquema haya un crecimiento a futuro de todo el país de forma integrada. Uh-huh. Y hay que dejar constancia también, doctor, que el gobierno está gobernando, valga la redundancia, sin presupuesto desde que asumió prácticamente, ¿no? El primer año retiraron el presupuesto por pedido de Milei a Massa, y en el segundo año, bueno, se hicieron los OTA y no discutieron el proyecto y prácticamente no lo aprobó. Entonces tiene prórroga de 2 años con la inflación que hemos tenido, por lo tanto tiene una discrecionalidad muy importante. Sí. Y cuando vemos que hay mucha discrecionalidad es donde le decimos al gobierno que atienda ciertas cosas, que atienda a los discapacitados, que atienda a la pediatría infantil, que atienda a la educación universitaria, que verifique la posibilidad de ayudar a los jubilados con algún aumento que tiene que ver con una cuestión inflacionaria. Entonces, estas cosas le decimos cuando no tenemos presupuesto y necesitamos que atienda ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, digamos, la respuesta del gobierno es vetar las leyes que pretenden financiar, o financiar mejor, digamos, la educación universitaria, a los discapacitados, al Hospital sí. Garrahan y todo eso, ¿no? En este caso, Peteco, ¿cuál es la posición de la provincia de Corrientes, ¿no es cierto?, ante en esta semana en que se va a tratar, tanto en diputados como en senadores, los vetos estos del presidente de la Nación? Bueno, nosotros hemos dicho varias veces que en temas educativos y en temas de discapacidad, como en la salud pública, nosotros creemos que eso son cuestiones prioritarias y sabemos perfectamente que no afectan el equilibrio fiscal. El único tema más complicado para el gobierno siempre tiene que ver con la cuestión previsional, porque es el 35% del gasto público, que eso ha sido vetado, y lograron que el veto se sostenga en la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen. Todo el resto son cuestiones menores desde el punto de vista del presupuesto, que por ahí a veces no entendemos por qué tiene una mirada muy, no sé, digamos, antipática, por no decirlo de otra forma, ante estos temas que son cruciales. ¿Puedes tener problemas en el Garrahan?
tratar de solucionarlos, pero no cortar los fondos. Podés tener problemas de auditoría de las universidades por los gastos, perfecto, se audita, se controla y se hace que mejore, pero no se cortan los recursos. Me parece que la motosierra tiene que tener un límite y tenemos que empezar a agarrar el bisturí en muchas cosas para tratar de que los recortes sean para mejorar y no para hacer desaparecer una institución. Como nos pasa, por ejemplo, con el INTA, donde nos vemos claro que en definitiva lo que se pretende es cambiar la gobernanza de algo que funcionó durante muchos años muy bien, y el INTA explica el 80% del desarrollo productivo del campo de la Argentina. Entonces, cuando empiezan a tocarse cosas que definen a la Argentina, y que yo estoy convencido que la gran mayoría de los argentinos no quiere que se destruya o que pase a tener una menor importancia en la vida política argentina, como es el INTA, como es las universidades, me parece que ahí es donde el gobierno empieza a generar algún tipo de desconfianza pública y empieza a notarse en las elecciones. Y esta situación me lleva a pensar en que el afán del gobierno de la nación es mantener el equilibrio fiscal, ¿no es cierto? Pero Corrientes, y lo ha manifestado el gobernador en varias veces, y también he escuchado entrevistas tuyas en otros medios, y Corrientes, digamos que tiene chapa, ¿no?, como para hablar de esto, porque ha logrado desde hace muchos años ya el equilibrio fiscal sin restarle aportes, ¿no?, a los sectores importantes como la salud, la educación, incluso la cultura, el deporte en la provincia de Corrientes. El otro día en Córdoba hablaba el gobernador de Jujuy en el mismo sentido, el gobernador de Santa Fe en el mismo sentido, el de Córdoba en el mismo sentido. Nacho Torres hizo un video de Chubut, que además tiene superávit fiscal. Entonces, se puede lograr el equilibrio fiscal sin desatender los temas más complicados, como es la pediatría infantil, como es la discapacidad. Le estamos dando herramientas para que mejoren, no le estamos imponiendo para que gasten por gastar. Lo que nosotros necesitamos es que el gobierno tome los recursos y trate de ser más eficiente. Y eso se puede, porque así lo hemos comprobado en Corrientes, que se puede tener equilibrio fiscal, se pueden hacer obras públicas, se puede sostener la educación pública, la salud pública, invertir en obras que permitan el crecimiento, el desarrollo. Se puede, hay que saber hacerlo y hay que hacer gestiones, ¿no? Uh-huh. Bien, una pregunta que se me ocurre es el tema del Ministerio del Interior, reactivar el Ministerio del Interior. Incluso creo que hoy se va a anunciar o sea, se va a tomar juramento al nuevo Ministro del Interior. ¿Puede dar resultado, doctor? O sea, digamos, tener un nexo directo entre los gobernadores o los gobiernos y el Poder Ejecutivo Nacional. Debería ser así, digamos. Yo creo que este ministro del Interior, que hasta hace poco era secretario, o sea, cumpliendo esas funciones, lo que yo creo que le está dando un poco más de fuerza para que pueda tener esta vinculación y esta relación con los gobernadores. Me parece muy importante y ojalá que así sea, porque, reitero, nosotros estamos por la idea de que mejore, no de que empeore el gobierno. Claro. Lo que nosotros necesitamos es que cada vez le vaya mejor. Lo que estamos reclamando es que haya algunas actitudes que permitan sentirnos a todos parte de un proyecto nacional, más allá de las cuestiones políticas partidarias, sino en un proyecto de país donde las provincias tienen que aportar, los municipios tienen que aportar. Entonces, lo que estamos diciendo es sostener, mejorar, restablecer las relaciones institucionales con las provincias, con el Congreso, con la justicia, en la medida que esto le permita tener una fortaleza al país y que esto también permita la posibilidad de reactivar las inversiones que no han venido justamente porque no ven seguridad en el país. Y a esto ya está afectando la economía, está afectando políticamente al gobierno y en definitiva le está generando una pérdida de confianza, que eso va a ser muy malo para el país y nadie quiere que esto le pase. Claro. Bueno, podemos hablar ahora de las elecciones que se vienen, o sea, a partir de lo que fueron las elecciones del 31 de agosto, doctor, ¿tenés tiempo?
Sí, sí, sí. Ujú. Yo, Sí, eh, tenemos una elección ahora en octubre sí. que evidentemente el gobierno nacional lo encara como una elección que lo que quiere es tener más legisladores para poder seguir con la misma política, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hay que discutir y debatir. Cada provincia lo va a tener que hacer. Si va a elegir a los legisladores que el gobierno nacional manda para que lo apoyen a ellos, o si va a haber legisladores que van a defender a las provincias como Ujú. corresponde en el Congreso, ¿no? Que es nuestra función fundamentalmente. Ujú. ¿Y vos creés en la, o sea, cada comicio es como una competencia, digo, ¿no? Vamos Corrientes lleva a Diógenes González, un reconocido y con una larga trayectoria, dirigente de la Unión Cívica Radical, legislador, a Praxedes López, la actual ministra de Educación, y a Carlos Hernández. ¿Cómo ves vos las posibilidades, digamos, o qué seriedad le da en tal caso, bueno, ponerle a Libertad Avanza, que lleva a Virginia Gallardo como candidata? Ponele. Bueno, yo soy respetuoso de todas las personas. Vos mismo decías que Vamos Corrientes lleva a dirigentes de bastante experiencia, que saben perfectamente dónde poner la mirada y cómo defender Corrientes. Y esto es importante entenderlo a la hora de tomar la decisión de votar. Yo entiendo que la Libertad Avanza ha optado por una figura que tiene más que nada que ver con una figura pública de trayectoria mediática que le permite colocarse en la discusión respecto al conocimiento y por ahí obviamente ella deberá expresar en este tiempo qué es lo que opina respecto a las políticas públicas nacionales y cómo impacta en Corriente y cómo ella va a hacer para que Corriente esté bien representada en ese contexto nacional. Soy muy respetuoso de esas cosas y a la hora de las elecciones, cada ciudadano correntino tiene la opción de saber elegir y decidir qué es lo que quiere para Corriente. Así que, bueno, tendremos un largo debate durante todo este tiempo, hasta el 27 de octubre, donde escucharemos todas las opiniones y ahí tomaremos la decisión todos los correntinos que queremos para adelante. Ujú. Bien, sí, digo, yo te preguntaba esto porque hay toda una discusión, ¿no? Respecto, bueno, en realidad comenzó hace muchos años ya la farandulización de la política, ¿no? Entonces por ahí dio resultado, algunos resultaron elegidos y hicieron un buen rol dentro del Parlamento Nacional, pero en otros casos, digamos que no tuvieron un rol muy protagónico. Y también quería darte mi opinión sobre la elección del 31 de agosto, donde el gobierno nacional ya demostró, ¿no? Que es, o sea, caprichoso y no parece que no toma muy en serio por lo menos lo que tiene que ver a la provincia de Corrientes, cuando bueno, no llegaron a un acuerdo con Vamos Corrientes, como despechados armaron una lista propia, pretendieron competir, tratando de desmerecer al gobierno de la provincia en sus discursos, en la campaña, y no llegaron a nada, o sea, no llegaron directamente. Entonces, digo yo, ¿realmente le toman en serio a Corrientes el presidente de la Nación, o la Libertad Avanza tiene conciencia de lo que ocurre en la provincia de Corrientes, doctor? Pues yo creo que ellos se quedaron con aquello del 2023, que ganaron acá en Corrientes, pero se olvidan que los votos no eran propios. Evidentemente la estrategia de la Libertad Avanza está claro que no dio buenos resultados. Tiene que ver con algo que siempre decían que ellos podían sacar sus propios votos y construir su propio partido. Eso es lo que de alguna forma están tratando de hacer. Lo que impacta directamente en lo que está pasando hoy a nivel del país, que cuando pierden una elección terminan poniendo en riesgo la economía y su propia credibilidad. Lamentablemente podían haber tomado otro rumbo, pero decidieron ir por sus propios medios. En Corrientes había la posibilidad de acordar, pero más que nada porque habíamos hecho un trabajo de colaborar y apoyar todo lo que por ahí de alguna forma parecía que era importante apoyar de la herramienta que queríamos darle al gobierno nacional. Y ni bien terminábamos de votar una ley o una propuesta del gobierno nacional, a los pocos días encontrábamos videos
de dirigentes de la Libertad Avanza criticando el gobierno provincial y todas sus medidas. Esto nos parecía como mínimo bastante desproporcionado y mezquino cuando el gobierno de la provincia a través de sus legisladores estaba dándole un espaldarazo al gobierno nacional. Esto llegó a la conclusión obviamente de tener que acordar las cuestiones de las alianzas provinciales y nacionales, donde no se volcó en un acuerdo y hoy tomamos caminos separados. Claro está que el 31 de agosto la ciudadanía correntina decidió qué quiere para su provincia y obviamente le dejó a la Libertad Avanza en un menos de un 10% del electorado ha votado. Por lo tanto, está claro que la estrategia de la motosierra solamente no alcanza y que la gestión que está llevando el gobierno de la provincia es un ejemplo a seguir. Así que me parece que todo esto es lo que también se va a empezar a hablar a nivel país y a su vez en Corrientes se va a definir en estas próximas elecciones qué representante quiere para su provincia. Esto responde, lo que dijiste respondería a la pregunta que te iba a hacer como cierre, que era para responderle a aquellos que dicen, ¿no? Antes le aprobaban todo y le daban todo el crédito al gobierno nacional y ahora están en contra. ¿Esto que dijiste explicaría esa posición? Nosotros no estamos en contra del gobierno nacional, todo lo contrario, queremos que le vaya bien, le hemos dado las herramientas y de esa herramienta no la han utilizado bien. Por eso yo explicaba lo del INTA, que le dimos la herramienta para que la modifique y terminan haciendo una cosa que no nos gusta, o le damos las herramientas para que tengan el control del equilibrio fiscal y atacan a las universidades, que es algo que todos los argentinos queremos que funcionen. Ahora, si quiere recortar en otros lados, como ha hecho a lo mejor en otras instituciones, organismos, y bueno, nosotros no tenemos problema cuando realmente eso obedece a una estrategia de país. Ahora, solamente no gastar no alcanza, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que hace falta más gestión y reitero, si hemos apoyado cosas es porque estábamos convencidos, no necesariamente tenía que ver con algún intercambio. Pero por supuesto, hoy, que es un día especial porque si hay un presupuesto que se va a anunciar, es muy importante, pero también no nos gusta, y lo hemos repetido en varias ocasiones, que se manejen con mucha discrecionalidad, que a su vez tengan esas actitudes a veces muy autoritarias y que además haya destratos permanentemente, incluso con agravios a las instituciones. Y estas cosas son las que no nos gustan y las vamos a remarcar siempre. Bien, doctor Visky, te agradezco tu tiempo, tu predisposición y bueno, será hasta un próximo encuentro. Muy amable. Gracias a vos, Mario. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. El doctor Eduardo Alejandro Visky, Peteco Visky, es senador de la Nación y estuvo charlando con nosotros. Con LH. Conduce Mario Feu.